noches, mi nombre es Luisana Santerí y yo les voy a hablar acerca de las normas de derecho internacional privado. En todo sistema legislativo, estas normas se encuentran integradas en las leyes del derecho material, las cuales van a versar sobre relaciones jurídicas internacionales de carácter privado. Los agentes y sujetos de estas relaciones van a ser los individuos, los bienes y los actos. Cuando las normas residan sobre los actos o las conductas llevadas a cabo por los individuos, van a tener un carácter privado. Cuando sean sobre bienes muebles o inmuebles, van a tener un carácter territorial público. Y cuando sean sobre actos, estas van a referir a las normas locales o territoriales. Solo van a tener un efecto extraterritorial cuando no coliden con las disposiciones de los estados en los cuales se pretende reclamar el efecto del acto determinado. En cuanto a la estructura de la norma del conflicto, tenemos que la norma del derecho internacional privado tiene un carácter formal indirecto, mientras que el derecho material tiene una solución formal directa. Esto quiere decir que en la consecuencia jurídica va a dar referencia directa al derecho aplicable. En el derecho internacional privado tenemos que tener un carácter distributivo, puesto que va a distribuir la competencia debido a que siempre se va a referir al conflicto de leyes, mientras que el derecho material es dispositivo. En cuanto a los factores de conexión, tenemos que el factor de conexión es el elemento que va a integrar la consecuencia jurídica con el derecho aplicable. Esto se va a clasificar en los siguientes casos: hecho o relación jurídica cuando verse sobre personas. Aquí vamos a encontrar la nacionalidad o el domicilio. En cuanto a los bienes, sean bienes muebles o bienes inmuebles, va a ser en cuanto a su ubicación y su distribución. Los actos en cuanto a su forma externa y los contratos ligados al principio de unanimidad de la voluntad. En cuanto al carácter, se van a dividir en acumulativa y no acumulativa. La acumulativa igual, esta es un hecho que va a estar vinculado a diferentes ordenamientos jurídicos o a diferentes soluciones, pero donde la solución definitiva va a versar en el acuerdo de todos esos ordenamientos jurídicos. En el desigual, a pesar de que van a existir diversos ordenamientos jurídicos, solo uno de ellos va a ser aplicable y los otros van a actuar de forma complementaria. En la no acumulativa simple, el acto va a estar regido por un solo derecho aplicable, no va a dar lugar a ningún otro ordenamiento jurídico en ese hecho. Mientras que en la condicional va a estar la solución aplicada a un solo derecho, pero va a dar paso a que los otros ordenamientos jurídicos sean complementarios o alternativos al mismo. En cuanto al derecho internacional privado, en sentido estricto, tenemos que va a venir a dar respuesta al cómo, por qué y cuándo se debe aplicar el derecho extranjero. En cuanto a estas preguntas van a ir de acuerdo a la naturaleza, que puede ser sustantiva o puede ser procesal. La sustantiva cuando se trate algo de una norma de mero derecho o de una naturaleza fáctica, es decir, del hecho. Y la procesal en donde se dan dos tesis, que puede ser por la aplicación de oficio del derecho extranjero o por la aplicación judicial de los alegatos y las pruebas presentadas por las partes. Según este respecto, Bonsa-Vigny establece que debe ser una aplicación de oficio del derecho extranjero, pero donde no se perjudique el hecho de que las partes puedan presentar la existencia o la vigencia del derecho extranjero, que va a servir como apoyo a la función judicial. En cuanto a al problema de la fuerza obligatoria del derecho extranjero, vemos que está vinculada al fundamento del derecho internacional privado, en donde si se declara que es aplicable el derecho extranjero, se le va a dar un tratamiento de fondo y de probabilidad igual a la que le daría el juez del país del derecho que va a ser aplicado. Esto lo establece el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en donde vemos que el legislador venezolano va a admitir la tesis jurídica de dar un tratamiento procesal igualitario al derecho extranjero con el derecho nacional.
En cuanto a las soluciones que se le pueden dar al marco de justicia material, vemos que los jueces deben dar una aplicación de oficio del derecho extranjero, pero lo deben dar teniendo todo una misma solución para así lograr la armonía del internacional de las soluciones, que esto es un principio establecido en el derecho internacional privado.